Y ahora nos vamos a meter de lleno en otro tema que nos importa muchísimo, tiene que ver con los derechos del niño. Parece ser que ahora los niños también pueden tener su propio abogado. Mira. Los niños y niñas de la provincia de Buenos Aires contarán con un abogado del niño, que los podrá representar en aquellas cuestiones civiles, familiares o administrativas que así lo requieran. La Ley de Abogados del Niño fue sancionada en el año 2013, con el objetivo de garantizar la defensa plena y autónoma de los menores de cualquier condición social, poniendo a su disposición el servicio de abogados especializados, cuyos honorarios correrán por parte del Estado. ¿Cuáles son los alcances de esta nueva reglamentación? ¿Por qué es tan importante? ¿Es posible que esta medida se replique en otras provincias de nuestro país? Y por supuesto, para poder hacerle todas las preguntas con respecto a este tema, estamos con el presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo. ¿Cómo estás? Gracias por venir a Pura Vida Cada Día. Muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos, ¿cómo es esto? ¿Qué es un abogado del niño? La verdad que es un nuevo paradigma que surge de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que ha dejado la figura de la protección del niño para pasar a que el niño, la niña y el adolescente sean sujetos de derecho. Esto es algo esencial porque siempre se discutió en la justicia, se venía discutiendo cuándo tenía que hablar el niño, cómo tenía que hablar, quién lo tenía que escuchar y qué había que hacer con lo que el niño decía. Hoy esto se realiza a través de una figura que es el abogado de niño, que va a asesorar a ese niño cuando tenga intereses contrapuestos quizás con su tutor, con su padre, con el Estado, y en ese sentido es un avance importantísimo porque hemos dejado de ser el niño protegido por el Estado para que este niño pueda tener con su propio juicio un representante legal. Ahora, doctor, ¿esto cómo se implementa, digamos? ¿Es solamente cuando un niño entra en contradicción con su tutor o con sus padres y requiere la asistencia de un abogado? Digamos, ¿cómo es el procedimiento? ¿En qué casos interviene? Sí, en esto intervienen los casos civiles de familia y administrativos en los cuales el juez observe que los intereses del niño son contrarios a los intereses de quien nos representa. Entonces es por recomendación de un juez. Siempre tiene que ser un juez el que determine la necesidad de que el niño tenga un patrocinio letrado, tenga una representación legal. Doctor, ¿podremos poner un ejemplo? Y ejemplos tenemos a menudo en los regímenes de visita. Tenemos a menudo cuando hay la asignación de con qué progenitor va a estar el menor, muchas veces en temas sucesorios en los cuales se produce un conflicto de intereses. Esto es la excepción, la mayoría de las veces el niño está correctamente representado, por supuesto, por su padre y los intereses confluyen en el mismo sentido. Pero hay otras veces que no, se dan muchas situaciones en hijos de familias transitorias, quizás por llamar de alguna forma, que después se produce un interés distinto entre el hijo y el padre o entre el hijo y el tutor. Esto es muy importante destacar el tema de nuestra ley 26091 y la ley provincial han establecido un concepto que es el concepto de la capacidad progresiva del niño. Antes nuestro código era muy tajante hasta las edades. Con las edades. Hoy el juez debe observar cuando un niño, un adolescente o una niña tiene su propio juicio de valores, tiene sus propios intereses, los exterioriza y bueno, para exteriorizar correctamente sus intereses, el Estado, por una obligación constitucional, porque la Convención de los Derechos del Niño tiene fuerza constitucional en nuestro país, el Estado tiene la obligación de que esa expresión del menor esté asesorada por un abogado que represente su interés. O sea, se garantice que se escuche la voz de este niño. Exactamente. Pero esto es en los casos que ya están judicializados. ¿Qué pasa si un chico, por ejemplo, está ante un conflicto que todavía no está judicializado? ¿Puede recurrir un menor a esta figura sin que haya llegado todavía a la justicia? No, debe recurrir a la justicia y la justicia va a establecer esta figura a través de este convenio que hemos firmado con el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, a través del cual se le va a nombrar un abogado especializado. O sea, nosotros queremos destacar el esfuerzo que hacen los colegios de abogados de toda la provincia en una provincia que tiene mucha disparidad de situaciones, de realidades, en sus 16 millones de habitantes, de establecer un abogado especializado
en las mismas condiciones que está en la cabecera departamental, en La Plata, o como está entre Querauquen, que es quizás la zona más alejada. Eso es importantísimo, que el menor pueda tener un adecuado asesoramiento. Esto ya empezó cuando empezamos con la ley penal juvenil, cuando el menor dejó de ser, se terminó el patronato de menores, se terminaron los jueces de menores que establecían sanciones a menores sin de que el menor tuviera derecho a defensa. Esto es una base importantísima para un segmento de la población que es el más vulnerable, como son los niños y las niñas. Y por ejemplo, en esos casos tan comunes, los otros días hablábamos acá, cuando el chico es un botín de guerra y lo entran a tironear entre la madre y el padre, en ese caso, ¿un chico puede solicitar un abogado? En ese caso el juez va a observar que ese chico necesita un abogado porque el interés del menor es el interés superior del niño. O sea, el concepto básico de esto es el interés superior del niño en todas las relaciones. ¿Y quién se va a hacer cargo de los honorarios del abogado? En el caso de que exista un beneficio de pobreza, se va a hacer cargo el Estado en su totalidad. Sí. Y en el caso que no exista ese beneficio de pobreza, el Estado le va a asegurar al abogado el 50% de los honorarios y el otro 50% el abogado lo cobrará en la condonación de costas. Por parte de la familia del menor. Por parte de la familia. ¿Y a partir de qué edad se garantiza que el niño esté representado? No, el niño está representado desde el comienzo. A partir de qué edad el niño, eso depende de cada uno, a partir de qué edad el niño empieza a tener su juicio propio. Claro. Porque los niños, al principio los juicios de los niños, los juicios de valores están muy influenciados por su medio ambiente, por su familia. A partir de una edad que es elástica, generalmente es a partir de los 13, de los 14 años. Pero no está reglamentada esa edad, digamos. No está reglamentada, pero eso tampoco es óbice para que, aun cuando el niño no tenga su propio criterio, sí, pueda estar representado por un abogado de niño. Nosotros, el niño tiene varias representaciones en un proceso. Tiene primero una representación promiscua del asesor de incapaces, menores ausentes, que depende del ministerio, de la Procuración, en el caso de la provincia de Buenos Aires, pero esa representación promiscua tiene por finalidad asegurarle al Estado la institución de familia, sí, la aplicación de los derechos, el orden público, que la mayoría de las cuestiones familiares tienen un orden público. El tema del abogado de niño tiene por finalidad otra cosa, es representar ese interés propio de niño, esa expresión de su juicio propio o de su interés propio, que a veces, muchísimas veces, coincide con el asesor de incapaces, pero algunas veces no. ¿Y qué pasa cuando entra en contradicción el interés del chico con el interés de sus padres? Por ejemplo, en un caso de, no solamente de las tenencias, como mencionaba recién, sino de una voluntad que manifiesta el menor. Por ejemplo, me viene a la mente una cirugía. Y en ese caso el juez deberá resolver conforme a la intención del menor, el interés que tiene el menor, su voluntad, el orden público, el derecho, y bueno, el juez debe resolver. Ahí la voluntad del menor va a estar asesorada por un abogado. Está canalizada a través del conocimiento del derecho. Exactamente. ¿Y se va a crear algún tipo de lista de abogados que van a estar dispuestos a esta causa? O... Sí. Ya en toda la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos una fundación de posgrado que se llama CIJUSO en toda la provincia, y estamos conveniando con las distintas universidades, sí, porque el abogado que va a asistir al niño va a ser un abogado especializado. ¿Cuántos abogados van a conformar este registro? Miren, nosotros no sabemos cuántos abogados todavía porque esto estaba en plena formación, pero le puedo asegurar que tenemos numerosos abogados muy bien preparados, con mucha vocación por defender y representar a los niños en muchísimos departamentos, en algunos departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, antes de esta reglamentación, porque como bien ustedes decían, esta ley del año 2013, ya estaban funcionando sin la reglamentación jueces que enviaban al abogado de niños de distintos colegios de abogados la representación de menores, y hasta ahora todas han sido exitosas. Ahora, esta ley se sancionó en el 2013. Lleva 2 años y medio sin reglamentarse en la provincia. Perdón, tengo que cortarlos porque tenemos que pasar al noticiero. Le agradecemos, doctor, por haber venido a Pura Vida Cada Día. Pasamos al noticiero.